Bonjour! Bonjour à toi, bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente journée. Desde que empezó casi digo la misma frase más o menos, ustedes ahorita ya deben de entenderme. Para ellos que acaba de venir al canal, lo voy a decir en español ahorita. Buenos días a ti, buenos días a ustedes. Espero que estén bien y que pasaron un excelente día. Les deseo a todos la bienvenida al canal de Apprendre le français avec Leti. Y voilà, hoy vamos a seguir una lección que ya estamos viendo y viendo y viendo, pero para terminar, para poner un clavo, ya, terminar, finir les verbes du troisième groupe. Okay? Là, nous allons voir autre terminaison, en fait, des verbes du troisième groupe. Rappelez-vous que yo dije que los verbos de tercer grupo son todos los verbos que no tienen IR, bueno, algunos, y no termina con ER, el primer grupo, todos los demás se van en el tercero. Y aquí es lo que vamos a ver porque voy a darle otros verbos que son importantes con un terminaison diferente. ¿D'accord? Alors, ahorita necesitamos algo muy importante que es cahier, crayon et hop, on est parti pour une nouvelle leçon, pour un nouveau jour. Alors on y va. Vous vous rappelez? Je lis, yo leo, je lis une fois. Et la deuxième fois, la segunda vez, vous répétez après moi. Alors, les verbes du troisième groupe au présent en RE. Todos los verbos que terminan con RE al final, ¿d'accord? Hay algo, pero todos son importantes y ustedes lo va a asimilar muy rápido. On répète, les verbes du troisième groupe au présent en RE. Acuérdense que todavía estamos al presente, todavía no hemos avanzado. Ya terminamos eso, ya vamos a avanzar en los tiempos de la conjugación. Alors, premier verbe, écrire. Écrire. J'écris. J'écris. Tu écris. Tu écris. Il, elle écrit. Il, elle écrit. Pluriel. Nous écrivons. Nous écrivons. Vous écrivez. Vous écrivez. Il, elle écrivent. Il, elle écrivent. Alors, la terminaison qu'est-ce? S, S, T. Eso fue un error de producción, no la mía. S, S, T. Y en plural, ONS, EZ, ENT. Si usted puede darse cuenta, estamos repitiendo la terminación, se está repitiendo. Solamente que aquí, entonces aquí yo quito RE, se va, y pongo S, S, T. De la misma manera, hay un verbo igual que es d'écrire. D'écrire. Et un autre, inscrire. Inscrire. Acuérdase que ustedes van a encontrar arriba la traducción, ¿d'accord? Alors, vamos a ver un otro. Lire. Ah, antes de eso. Aquí usted me va a decir, ¿por qué aquí no se está escribiendo je?
Acuérdense que dos vocales juntas no se pueden. Entonces aquí, hop, apóstrofe. Alors, lire. Lire. Je lis. Je lis. Tu lis. Tu lis. Il, elle lit. Il, elle lit. Nous lisons. Nous lisons. Vous lisez. Vous lisez. Il, elle lise. Il, elle lise. Alors, aquí, pareil, se quitamos R, E, d'accord? S, S, T. Et aquí, agregamos una S, d'accord? Aquí, y la terminaison O-N-S, E-Z, E-N-T. De la même famille, de la misma familia, nous avons interdire, interdire, plaire, plaire, conduire, conduire, construire, construire. Vamos a ver un otro verbo que es mettre, mettre. Después, ahorita lo explico pourquoi. Mettre. Je mets. Je mets. Tu mets. Tu mets. Il, elle met. Il, elle met. Nous mettons. Nous mettons. Vous mettez. Vous mettez. Il, elle mettent. Alors, aquí, ¿por qué puse T muet? Significa que no se escucha. T muet. Alors, aquí, perdón, estaba correcto eso. Aquí, T muet, porque, por ejemplo, je mets. A ningún momento estamos escuchando la T. No la escuchamos. Je mets, tu mets, il, elle met, no se escucha la T. Pero aquí sí. Mettons, mettez, met. Aquí sí escuchamos la T. Solamente cuando está en la parte plural. De la misma familia significa que la conjugación al final se escribe igual. Nous avons battre, battre, permettre, permettre, promettre, promettre. Et pour terminer, un autre verbe, répondre, répondre. Igual, la D, muet, no la vamos a escuchar. Regardez. Je réponds. Je réponds. Tu réponds. Tu réponds. Il, elle répond. Il, elle répond. Nous répondons. Nous répondons. Vous répondez. Vous répondez. Il, elle, pluriel, répondent. Il, elle, répondent. Alors, ¿por qué el D que no se pronuncia? Porque aquí, regardez, je réponds. A ningún momento estamos escuchando la D, pero la D aquí está. Tu réponds, tampoco no se escuchó la D. Il, elle répond, no. Solamente cuando está en la parte en plural, aquí sí la vamos a entender. Nous répondons, vous répondez, ils, elles répondent. Aquí sí la vamos a escuchar. Y de la misma manera se conjuga
igual, se escribe igual. El verbo attendre, attendre, entendre, entendre, vendre, vendre, perdre, perdre. Alors, como le expliqué en el otro video, aquí es la parte gramatical para poder escribir. ¿Ok? Si ustedes lo que quieren nada más es poder hablar, efectivamente que la D no se escucha o la T no se escucha, no pasa nada. Usted no lo va a entender, la gente no va a entender si tiene una S al final, una T, una X, lo que hay. ¿Ok? Entonces aquí son los verbos, ya terminamos la lección de los verbos del tercer grupo al presente. Ya, gracias, ya no hay más. ¿Ok? Voilà, se terminó la clases para el día de hoy. Entonces, de verbos ya hay, ya ahorita usted tiene más. Ahorita lo que vamos a hacer en las clases que sigue, vamos a ver los tiempos, porque también tenemos que practicar lo que vamos a hacer mañana, lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer en el futuro también. Y el presente ya lo tenemos, ya estamos tranquilos. Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias por estar sobre mi canal. Si ustedes no están suscritos, no se olviden de suscribirse. La petite cloche también para seguir recibiendo todas las clases que tenemos, que están de clases de gramática, conjugación, vocabulario, un poco de todo. ¿De acuerdo? Y like, si les gusta, dislike, si no les gusta, espero que no. También sus comentarios, no se olvida que los comentarios es algo muy importante, que serían por mí, también por los demás que están viendo, que a veces le dan, son tímidos y no quiere poner algo, pero ponga para que yo sepa yo. Voilà, merci beaucoup, je vous dis une excellente journée et à la prochaine, au revoir.